Noches, deseando que todos se encuentren muy bien. Gracias pues por estar acá, atender al llamado y a esta invitación. Eh, entonces voy a compartirles aquí la pantalla para empezar pues la exposición de lo que pretendo traerles el día de hoy. Ok, nuestro tema principal se enfoca en herramientas de Excel y como complemento el Power BI, que es en este momento pues lo que en el mercado laboral y todas las empresas están manejando para la presentación de informes y toma de decisiones. Vamos a descubrir cómo mejorar el trabajo, el ambiente laboral, ser más ágil y que los resultados sean más profesionales. ¿Sabías que en un estudio que se realizó se determinó que el 60% de las personas que laboran no les alcanza el tiempo para poder responder a todos los requerimientos dentro de sus oficinas y trabajos? Esto ha llevado pues a que mucha gente se estrese, se enferme, surjan incluso unas enfermedades desconocidas para el área de la medicina. Pero gracias a las herramientas que se presenta con Excel, eh, digamos que ayuda mucho al aporte profesional y laboral, ¿cierto? Sacando pues adelante muchas de los trabajos que las personas realizan en su día a día. Hoy te voy a dar tres fórmulas que agilizan muchos procesos y que de cierta forma ayudan a que las respuestas sean más oportunas y se den tomas de decisiones más certeras, más productivas, encaminadas pues al logro que se pretende obtener en el ambiente laboral. Estas fórmulas te ayudarán en tres aspectos muy importantes, eh, que es la demanda laboral, ¿cierto? El que te sepa herramientas de Excel complementado con Power BI, eh, va a tener, digamos, más opciones laborales, va a tener más alternativas, va a ser catalogado dentro de la empresa de una forma mucho más, eh, puede ser inclusive jerárquicamente más alta. Eh, el conocer las herramientas de Excel te ayuda a la eficiencia, digamos que a responder más efectivamente a los tiempos que se necesitan laboralmente. Y las herramientas de Excel y Power BI son herramientas muy versátiles, ¿cierto? Que se pueden hacer en cualquier ambiente contable, social, en la medicina, ¿cierto? Existen sistemas, digámoslo así, que nos ayudan y que son personalizados bajo el lenguaje de programación, pero de por sí los análisis y las tomas de decisiones siempre van a estar fundamentadas en una hoja de Excel, ¿sí? O una hoja de cálculo donde se van a ver más fácil y se van a manipular más fácil los datos. Es como una navaja suiza que tiene muchas cosas, ¿cierto? Pero que es importante saber para qué sirve cada cosa. Lo mismo son las herramientas de Excel y Power BI, que nos ayudan, sabiendo, teniendo conocimiento de cómo utilizar estas herramientas, podemos optimizar mucho nuestro tiempo y,
y como lo mencionaba en una de mis publicaciones, eh, podemos destinar tiempo de calidad para nosotros mismos y para nuestras familias. Eh, entonces te hago la invitación de si estás listo, estás lista para llevar, digamos, tu rutina laboral a otro nivel, con tiempos de respuesta mucho más cortos, con respuestas más acertadas y toma de decisiones más certeras. Quiero presentarme. Mi nombre es Juan Pablo Soto Carrillo. Soy administrador financiero. Al igual, soy tecnólogo en sistematización de datos. Me he desempeñado en tanto con empresas públicas y privadas, aportando, agilizando procesos, en la toma de decisiones. Em, Son dos profesiones que me han complementado, tanto en la administración financiera, con la toma de decisiones, con el conocimiento en costos, en presupuesto, y de ahí de la sistematización de datos, donde se analiza y se evalúa la información que de cierta forma nos arrojan los sistemas. Son dos estudios que se han complementado. Adicionalmente, tengo un diplomado en gerencia de proyectos que igual me ha aportado mucho para sacar adelante muchos proyectos en los cuales me he desarrollado. Aquí les quiero compartir, hubo un momento dentro de mi vida laboral que era tanta, y de pronto muchos de ustedes se pueden encontrar en la misma situación, donde hay mucha carga laboral, mucha información por manejar, mucha documentación inclusive que aún se maneja, ¿cierto? Que estamos en la era de la tecnología, pero muchas empresas aún se maneja mucho documento físico. Eh, entonces, hace 15 años aproximadamente que vengo pues desarrollando todas estas herramientas y todos estos conocimientos. Vi la necesidad, ¿cierto? De que tenía que capacitarme, que tenía que tener conocimientos en algo que pudiera hacer que mi tiempo y mi trabajo pues fuera mucho más fácil, no tan complicado y responder pues a tiempo y oportunamente con todas mis obligaciones. Pensaría que muchos de ustedes se encontrarían en esta misma situación. Entonces, esto me llevó a capacitarme en herramientas, no solamente de Excel, ¿cierto? Porque como les mencioné al principio, hay sistemas de información que manejan lenguajes de programación, pero Excel es como el programa genérico base que nos ayuda a consolidar información y a tomar decisiones. Entonces, hice capacitaciones en Excel, cursos presenciales, cursos virtuales. eh, Hace 15 años, pues, la tecnología era muy diferente a lo que es hoy, ¿cierto? Antes no existía la inteligencia artificial, lo que hoy sí existe la inteligencia artificial, y esa inteligencia artificial de hoy es un gran aporte para sacar adelante muchas cosas profesionales, laborales, hasta personales, ¿cierto? De ahí, pues que al tener todo ese conocimiento, todas esas habilidades que adquirí, pues agilicé procesos, eh, minimicé respuestas ante clientes internos y externos, ¿cierto? Compañeros de trabajo que igual dependen de uno, de la información que uno maneja. Eh, Acá quiero empezar entonces a compartirles esas tres fórmulas
que me ayudaron de cierta forma a agilizar muchos procesos. O no me ayudaron a mí, me apoyé para agilizar los procesos en las empresas. Permítame, ya les comparto el. Antes de entrar en materia ya para mirar las 3 fórmulas, quiero resaltar una cosa. Quise traer a esta exposición un caso, real, ¿cierto? De una empresa en la cual estuve asesorando con un proceso que ellos tenían. Es una empresa que tiene muchas oficinas en la ciudad, y se presentaban que desde esas oficinas se hacían requerimientos para mejorar la infraestructura de esas sedes o esas oficinas. Ellos manejaban la información inicialmente por medio de un correo electrónico donde se le mandaba a la persona que recibía esa información para, para luego ella plasmarla en una hoja en Excel y poder tener de cierta forma control con esa información que llegaba por correo electrónico. ¿Qué se mejoró? O sea, un proceso que, por ejemplo, en tiempos de respuesta se podía estar demorando 1 o 2 semanas, mejorándose los tiempos de respuesta, inclusive a 2 horas, máximo 3 horas, ¿cierto? Dependiendo de la respuesta también de los proveedores. Digamos, ¿qué hicimos? Para contextualizarlos a ustedes, ¿qué hicimos? De un correo electrónico pasamos al diligenciamiento de un formulario en línea que lo hacían desde las oficinas o desde las sedes, y esta información recaía en una hoja de cálculo que, ya teniendo la información registrada en filas y columnas, pues era mucho más fácil de manipular, generando la información que se necesitaba para un tercero poder atender esos requerimientos. Ya les voy a compartir el archivo, y a medida de que les voy explicando, les voy mostrando cómo manejaban ellos la información. La empresa tenía, como les mencioné, varias sedes. Entonces, ¿qué se hizo? Se consolidó la información de todas esas sedes en una sola hoja con la información pertinente: dirección, teléfono, en qué zona se encontraba, quién es la persona responsable de esa sede u oficina. Contablemente estaba ligada a un centro de costos y a un número, centro operativo. Cada sede tenía un número que, al ser registrado contablemente, lo identificaba, ¿cierto? Esto para el tema del presupuesto. Cada sede tenía un presupuesto también destinado, para poder atender pues como los requerimientos que se presentaban en cada una de estas. Se tenía proveedores que atendían esos requerimientos. O sea, que la persona que recibía la información del requerimiento de la sede le mandaba a ese proveedor, a ese tercero, la información para que fuera a la sede a hacer el trabajo o hacer lo que se había solicitado desde la sede, ¿cierto? Digamos que todo se centralizaba, para el tema presupuestal, y que no se fuera a sobrevalorar esos requerimientos. Los requerimientos caían en una base de datos general, eh, donde llegaban pues por fecha, hora, especificación, cuál era el requerimiento que se presentaba pues en la sede, que se necesitaba hacer, ¿cierto? Tipo pues de solicitud, se tenía varias clasificaciones. Ya teniendo estas tres hojas, llamémoslo así, 3 hojas principalmente, con la información general, ya con estas 3 hojas se podía hacer un montón de cosas de control, de manejo, de respuesta oportuna.
De ahí que se generó una orden de trabajo que no existía anteriormente, y esa orden de trabajo pues iba relacionado con el número que llegaba como requerimiento desde las sedes. Entonces, aquí es donde quiero demostrarles la primera fórmula que agiliza de cierta forma este diligenciamiento de formatos, ¿cierto? Que solamente poniendo un número o un dato específico nos ayuda a, eh, a llenar la información pertinente que necesitamos. Esa fórmula eh, es la fórmula buscar V, ¿cierto? Es una fórmula, digamos, muy manejada en todos los ambientes para el cruce de información, para validación, inclusive en la parte contable, los análisis verticales y horizontales. Es una fórmula que incluso, como acá en este caso, nos ayuda pues al diligenciamiento de formatos. ¿Cómo se interpreta esta fórmula? ¿Cierto? ¿Qué nos dice la fórmula al momento de hacerlo? Entonces, aquí en este caso, por ejemplo, para no borrar pues el resto de información, queríamos traer la dirección. Entonces, nos vamos a la banda de fórmulas, buscamos la fórmula, lo podemos buscar ya sea seleccionando la categoría de búsqueda y referencia, y en búsqueda y referencia encontramos la fórmula buscar V. Esta es la estructura de la fórmula buscar V. ¿Qué nos dice? Dice valor buscado. ¿Cómo la he enseñado yo y que de cierta forma las personas que han recibido la capacitación han asimilado muy bien el cómo aplicar esta fórmula? El valor buscado es qué es lo que yo quiero buscar, qué dato quiero yo buscar. Entonces, necesitamos buscar la dirección de la sede. Le damos buscar, que nos busque la dirección de esta sede que está en la hoja de sedes, en la hoja principal de sedes, y nos traiga la dirección que se encuentra en la columna siguiente a donde está el nombre o número de la sede, o sea, en la columna B. Si ustedes se fijan en la parte de arriba, nos aparece un número muy grande que es el número de filas por el número de columnas, o sea, nos quiere decir que tenemos 1.048.576 filas por 2 columnas. Ese número 2 que me aparece ahí es el que yo voy a relacionar acá en la especificación de la fórmula donde dice indicador de columna, o sea, columna 2. Y siempre relaciono el número 0 para que no me genere error. Si pongo un 1, me genera error. Siempre lo relaciono con un 0. Le doy a aceptar y me sale la dirección. Lo mismo se hizo con estos datos siguientes de barrio, teléfono, email y contacto. Son datos que se localizan en la hoja principal de sedes, ¿cierto? Que es donde tenemos toda la información discriminada de la sede. Ahora, este ya sí hace relación a la hoja de requerimientos. Vamos a borrarla. En la hoja de requerimientos, donde ya dependiendo del número que me figure cuando ingresó la información desde mi formulario en línea, según ese número, pues ya me trae el requerimiento que me están pidiendo de esa sede. Entonces, nuevamente la fórmula buscar V. Esta es otra forma de buscar también fórmulas. Tenemos
tenemos la manera de buscar fórmulas, ya sea por la banda de arriba, donde aparece el, el símbolo de fórmula, o le podemos dar con un igual y darle buscar. Cuando le damos buscar, nos sale todas las fórmulas que están inicialmente por estas palabras, buscar. Seleccionamos buscar V y nuevamente hacemos la misma interpretación. ¿Qué quiero buscar? Quiero buscar ese número de requerimiento en mi tabla de requerimientos y quiero traer cuál es el trabajo o cuál es el requerimiento que me pidieron. Entonces, el requerimiento se encuentra en la columna 10, ¿cierto? Si miramos arriba nuevamente en la parte superior derecha de nuestra selección, aparece nuevamente el número de filas por el número de columna. Entonces, ese número 10 es el que voy a relacionar acá, 10, y de rango 0. Enter. Y me trae la información que de acuerdo a este número me están solicitando en la sede, en este caso, sede número 22. Igualmente, podemos concatenar varias fórmulas, podemos concatenar 2, 3 fórmulas de buscar V de acuerdo a nuestra necesidad. Entonces, esta es la primera fórmula que te quería traer, que nos agiliza mucho el proceso, como te lo demuestro, para el diligenciamiento de formatos, para el cruce de información, para validar si, por ejemplo, hay información en una parte y no está en otra. Si hay información en una hoja y no hay información en otra hoja. Entonces, esta sería la primera fórmula, buscar V, anticipando. La segunda fórmula. La segunda fórmula es, va relacionada también con buscar B. En este caso, necesitábamos por sede saber los requerimientos que llegaban de esa sede. Aquí les hago una aclaración muy importante y es que desde las sedes eh, mandaban requerimientos en momentos diferentes. Me explico. Llegaba un requerimiento un lunes, luego llegaba un requerimiento un miércoles, luego llegaba un requerimiento un viernes. O sea, en momentos diferentes llegaba el requerimiento que se consolidaba en la hoja de requerimientos, pero que necesitábamos agruparla en una sola información por sede, ¿cierto? Necesitábamos saber, según la sede, que llegó de requerimiento durante todo un tiempo específico. Entonces, aquí también, teniendo en cuenta el dato de la sede, ¿cierto? Debíamos llenar la información de dirección, barrio, teléfono, y para eso, pues, nos apoyamos de la fórmula de buscar V. Como la información llegaba en diferentes momentos, entonces esa información que llegaba a una hoja principal, teníamos que llevarla a otra hoja, que en este caso se llama lista de OT, órdenes de trabajo. Teníamos que llevar esa información a esta hoja y darle el orden de acuerdo a la sede, ese orden consecutivo, ¿cierto? Esa fórmula, que ya vamos para la segunda, es contar sí conjunto. Con la fórmula de contar sí conjunto, me da el orden independiente de si está más arriba o si está abajo o si está en el medio. Me da el orden consecutivo dependiendo del requerimiento que yo o el criterio que yo le diga, ¿cierto? Por ejemplo,
De 13, tenemos dos requerimientos. Si miran, hay una información en la fila 47 y hay otra información en la fila 424. Son filas realmente muy distantes, que podemos decir que son de fechas muy distantes, pero que con la fórmula de contar sí me dio el número consecutivo, ¿cierto? Miremos otra sede. De la sede 29. Miremos la sede 29. Tenemos un requerimiento que está posicionada, digamos, muy rápida en la fila 2, digamos que puede haber sido, no sé, en un mes de enero. El segundo requerimiento en la fila 57, que se pudo haber presentado inclusive en el mes de febrero, ¿cierto? Otros requerimientos muy seguidos, que están seguidos en las filas 458, 459, 460, 462 y 463, que pueden ser requerimientos que llegaron en un mismo mes, ¿cierto? Pero pudo haber sido de filas de días diferentes. Pero mire que después saltamos a otros requerimientos hasta el 500, fila 561, 562, 563, o sea que hay un espacio considerable con las anteriores, pero que con la fórmula de contar sí me da el consecutivo, ¿sí? Me da ese consecutivo teniendo en cuenta lo de la sede. ¿Cómo es la estructura de contar sí conjunto? La estructura de contar sí conjunto consta de dos conceptos, un rango y un criterio, ¿cierto? Entonces, el rango inicial se encuentra posicionado, en este caso, vamos a quitarle el filtro para empezar, porque esta fórmula se tiene que manejar desde la fila 2, donde empieza la información. Entonces, empezamos con el rango, ¿cierto? De la columna donde está la información, que en este caso está en la columna D, y con el criterio de esa misma fila relacionada con la columna, o sea, la D2, donde está el nombre de esa primera columna, ¿sí? Le damos, fijamos el primer dato de esa columna, lo fijamos para que a partir de esa primera fila relacionada con la columna me empiece a hacer la comparación y a generarme la información pertinente. Entonces, aquí tengo el rango por sede y que me evalúe la sede, el rango por tipo de solicitud, porque se presentaban dos solicitudes. Eran solicitudes para intervenir en infraestructura o eran solicitudes para intervenir en equipos, ¿sí? Ya sea equipos de cómputo o también neveras o también estufas, ¿cierto? Entonces, el otro rango de criterio era la columna donde estaba el tipo de solicitud y con el criterio que figuraba ahí en esa columna. Y se tenía otro rango que era el estado. El estado es si ese requerimiento está finalizado o estaba en curso o que todavía no lo habían pues atendido, ¿cierto? Entonces, ahí es donde con tres criterios nos da el orden consecutivo que nosotros necesitamos. Y ya para llenar el formato, pues lo único que utilizábamos era la fórmula de buscar V, que ya teniendo en cuenta con una lista desplegable de la sede, nosotros podíamos ya tener la información
pertinente del requerimiento por sede y que este formato pues ya era que se presentaba pues para los informes y para pues, mostrar de qué requerimientos habían, ¿cierto? Entonces tenemos un filtro por sede, el filtro si es de infraestructura o de equipos, ¿sí? Y el estado, si está finalizado, si está en curso, o si se ha cotizado apenas, ¿cierto? Eran los estados que de cierta forma se manejaban para saber qué requerimientos podían estar en qué estados, ¿cierto? Y si, vuelvo y repito, si correspondía a temas de infraestructura o de equipos, en este caso, ¿cierto? Entonces, esa segunda fórmula de contar sí conjunto, lo que nos permite es darle un orden a la información, un orden consecutivo a la información, de acuerdo a cómo nosotros la necesitemos, de acuerdo a un criterio que nosotros definamos. Fórmula. La tercera fórmula, muy utilizada para temas de presupuesto, temas de costos, temas de evaluación de financieras, que nos ayuda a determinar inclusive el comportamiento de nuestro dinero en un tiempo determinado. Con esta empresa, entonces no se tenía control presupuestal, lo que en muchas oportunidades se sobrevaloraba la ejecución misma de los proyectos, ¿sí? Entonces, ya teniendo control sobre estos presupuestos, eh, es mucho más fácil determinar y tomar la decisión que cede o que, en este caso, que cede darle más presupuesto, a que otra cede recortar. Esa tercera fórmula para esta plantilla que nosotros hicimos es la de sumar sí conjunto. La de sumar sí conjunto, al igual que la anterior, nos permite también hacer valoraciones con varios criterios. En este caso, que es un flujo de caja, eh, de pronto dentro de las personas que están presentes, un flujo de caja es el comportamiento del dinero dentro de un tiempo establecido. Aquí lo que hicimos expresar cada mes cuál era el comportamiento de esas ejecuciones, de lo que se gastaba para atender los requerimientos. Entonces, la fórmula de sumarse y conjunto también es una fórmula con, con un criterio inicial de suma, ¿cierto? O sea, ¿qué queremos sumar? En este caso, por ejemplo, teníamos en la plantilla principal de requerimientos el valor que nos costó o que nos cobró ese proveedor, ese tercero, para atender el requerimiento. Y lo poníamos ahí para llevar la trazabilidad de esa orden de servicio que inicialmente llegaba desde la sede. Entonces, nos traía esa suma de ese valor que nos cobraba el contratista como criterio principal de suma, bajo otros criterios, ¿sí?, secundarios, como el mes, ¿cierto? ¿En qué mes se desarrolló ese pago? ¿En qué mes se ejecutó? ¿Cierto? Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, un requerimiento que se pudo haber hecho en un mes específico, por ejemplo, febrero, se pudo haber atendido en ese mismo mes, pero el tercero o el contratista apenas mandó la factura en el mes de marzo. Entonces, son tiempos que eran reales de acuerdo a la ejecución, ¿cierto? Porque fue en el mes, así haya pasado un mes después, que se ejecutó y se pagó ese dinero. Entonces, aquí teníamos un criterio de mes, ¿sí? Y como cada sede tenía un presupuesto, entonces teníamos ese otro criterio, ese otro rango
para poder determinar que se estuviera ejecutando de acuerdo al presupuesto que se le había otorgado, ¿sí? Y igual hacíamos la discriminación si era para infraestructura o si era para equipos. O sea, sumar sí es una fórmula que me ayuda a traer valores ejecutados en un tiempo determinado, al cual yo le doy criterios infinitos. Si vemos, por ejemplo, estas fórmulas, son una infinidad de criterios que podemos estar manejando. Por ejemplo, esta fórmula se puede estar manejando 127 criterios, o sea, traer resultados apoyándonos en 127 criterios. Ya cada uno de acuerdo a la necesidad, ¿cierto? 127 criterios, pues es mucho, pero digamos que sí pueden haber, necesitamos respuestas que dependan de 5 criterios, que dependa de un mes, que dependa de un presupuesto, que dependa de un tipo, que dependa de un proveedor, que dependa de un barrio, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, ahí se pueden utilizar todos esos criterios y generar información pertinente, veraz, oportuna, ¿sí? Inclusive hasta mucho más fácil de manejar que una tabla dinámica que muchas personas pueden estar manejando, ¿cierto? Esta es la tercera fórmula que les traigo como tema principal, haciendo alusión a esa agilidad en nuestro trabajo. Hasta aquí, digamos que era la presentación principal que quería demostrarles solo con 3 fórmulas cómo podemos agilizar nuestros procesos laborales, dar tiempos de respuesta oportuna, ¿sí? Solo con 3 fórmulas. Como dato, pues como un dato, digamos así, importante, Excel tiene más de 400 fórmulas en las con las cuales uno se puede apoyar para una infinidad e interminable de cosas que nos ayuda para que nuestro trabajo sea mucho más ágil. El tema es que no muchas personas conocen estas fórmulas y realmente son fáciles de aprender teniendo en cuenta de cómo la aprendes, porque es muy importante cómo se aprende, porque muchas personas pueden ser autodidactas, aprender viendo con libros, con videos, mientras que otras personas necesitan más de un apoyo personalizado, más de estar ahí pendientes de un proceso, de que se aplique bien, en este caso, una fórmula, de que se entienda bien la fórmula. Si me lo permites, y ya paso a la segunda parte de este webinar. La oferta que les traigo es una mentoría personalizada a la cual he llamado Excel a la medida, ¿sí? Se, eh, quiero resaltar que no es un curso, es algo personalizado donde yo te llevo de la mano de acuerdo a las necesidades. Pueden haber en este momento personas que tienen conocimiento avanzado en Excel, pero de pronto les falta el conocimiento en Power BI. O de pronto tienen el conocimiento avanzado en Excel, pero no les resulta una macro o tienen problemas con el lenguaje de Visual Basic que trae el motor de Excel. Entonces, es una mentoría donde de acuerdo a las necesidades de cada uno vamos a llevar de la mano, ¿cierto? Viendo esa necesidad para agilizar un proceso, para agilizar
que tienes, no sé, un trabajo o un proceso estancado, cómo agilizarlo, cómo mejorarlo y que como al principio de la exposición, lo que se trata es mejorar los tiempos de respuesta con que sean más ágiles y de cierta forma mucho más profesionales. Entonces, esa mentoría personalizada, ¿cierto? Para esta mentoría personalizada, pues vamos a evaluar primero las fortalezas que se tienen, ¿cierto? Como les mencioné, pueden haber personas que tengan, eh, que tengan alto conocimiento en Excel, o puede ser que tengan conocimiento muy básico o estén en un nivel intermedio, ¿cierto? Entonces vamos a evaluar como esas fortalezas que se tienen para entonces llevar una ruta, ¿sí? Tener una ruta sin desconocer pues como todo lo que ya se ha aprendido, que muchas personas de por sí tienen conocimientos, no muy amplios, pero sí tienen conocimientos, ¿cierto? Quiero invirtió un tiempo suficiente en esa profesionalización, en adquirir esos conocimientos profesionales que en este momento nos han ayudado para desempeñarnos laboralmente. Pero entonces no necesitamos, de cierta forma, invertir tiempo en algo que nos puede ayudar significativamente, pero puede ser de una manera de no mucho largo tiempo. ¿A qué voy con esto? Pueden ser personas que estén interesadas en hacer un curso, ¿cierto? Pero un curso que puede ser muy extenso, que lo ves cuando tú lo quieras, pero que tiene muchas cosas y que hay veces nos genera mucha inversión de nuestro tiempo. Ya se invirtió el tiempo suficiente en una carrera profesional para invertirlo de pronto en unas en herramientas que nos ayudan demasiado, pero tampoco considero yo para invertirle lo suficiente. Hay métodos que quiero demostrar de que en poco tiempo se pueden aprender muchas cosas que nos ayudan para nuestra vida profesional. Entonces, quiero resaltar que es ese acompañamiento de la mano que no es un curso, no es un curso, es un acompañamiento personalizado, mirando la necesidad, mirando el conocimiento que se tiene, mirando inclusive la forma de aprender de cada uno. De ahí que tengo muchos regalos, ¿cierto? En esta oferta te quiero hacer varios regalos, ya acercándonos a diciembre, el traído del niño Dios, Papá Noel, los regalos, fin de año, donde de cierta forma se acumula una cantidad de trabajo, necesitamos dar respuesta antes de finalizar el año porque ya esto se acabó. Entonces, ¿qué regalos? Vamos a ver los regalitos. Primer regalo, que consta inclusive de dos. Es un regalo doble, digámoslo así. Un test inicial donde se identificará el tipo de aprendizaje. Hay personas que aprenden viendo, hay personas que aprenden escuchando, hay otras personas que aprenden escribiendo, hay otras que tienen las tres habilidades, ¿cierto? Pero evaluaremos cuál de las tres es más predominante. Esto nos ayudará de cierta forma a que ese conocimiento, esa habilidad para aprender, pues se agudice y se agilice para asimilar lo más pronto posible el conocimiento. Y un test para evaluar en qué nivel de habilidad se encuentra en Excel. Hay tres niveles de habilidad en Excel. Hay nivel de habilidad básico, nivel de habilidad intermedio y nivel de habilidad avanzado.
Cada uno de estos niveles, pues tiene unas características que lo hacen precisamente posicionar a esa persona si es básica, si es intermedia o es avanzada. Entonces, este es mi primer regalo, doble. Segundo regalo, material complementario que te ayudará a entender más las herramientas de Excel, como que libros, ¿cierto? Apuntes con las fórmulas que describen el procedimiento o la estructura de la fórmula y videos adicionales que ayudarán a entender más el utilizar la fórmula. Este es mi segundo regalo mm, para dentro de esta oferta. Tercer regalo, necesitamos que nuestros equipos sean ágiles, que, que respondan a nuestra necesidad. Incluso uno es muy afanadito y queremos las respuestas tan de una. Se puede, pero necesitamos de nuestras herramientas, como se dice, limaditas. Y necesitamos que nuestros equipos sean ágiles. Entonces, te voy a dar una fórmula secreta de los técnicos para depurar el equipo y que este equipo, mejor dicho, quede volando, ¿cierto? Bueno, regalo wow, como regalo wow, está los temas relacionados con Power BI, herramienta de inteligencia de negocios. Cómo, cómo esta herramienta nos ayuda a interactuar fácilmente para las tomas de decisión. Lo he clasificado y he consultado pues en el mercado el costo de esta oferta, ¿sí? Temas de Excel, temas relacionados con niveles de habilidad básico. Puedes encontrar un curso en $50. El nivel de habilidad intermedio, puedes encontrarlo en $70. Niveles avanzados, lo puedes encontrar en $90. Mentoría personalizada, yo que he asesorado a otras empresas, a otras personas, ese es el costo de mi mentoría personalizada. La evaluación técnica, o sea, cuál es nuestra capacidad de aprender y cuál es nuestro nivel en Excel, $30. El material complementario, evaluado en $50. La fórmula secreta de los técnicos para depurar el equipo de cómputo, $40, que puede cobrarte una persona si lo llevas a que te lo revise y que te lo ponga pues full. Y las clases de Power BI, pues le di un valor de $100, pero en el mercado las puedes encontrar inclusive más costosas, ¿sí? Todo este valor de la oferta vale $630, pero espere tantico, no vas a pagar $630, porque la oferta que te traigo, que es todo esto que te menciono, solamente te va a salir en $87. Solamente $87. Todo lo que te mostré dentro de la oferta, solamente $87. Con una garantía. Sí, la garantía que te voy a dar es, yo estoy seguro de que igual tú quieres aprender y mi deseo es darte todo el conocimiento y ayudarte en mejorar tus tiempos, ¿sí? En mejorar inclusive tus conocimientos profesionales. Si la garantía consta de, si pasado un mes consideras no haber obtenido los conocimientos necesarios,
Evaluamos la metodología y vemos otro mes siguiente. Si en ese mes siguiente, ya hablando del segundo mes, realmente no aprendiste lo que tú querías, el objetivo que querías alcanzar, entonces reintegro el dinero. O sea, la idea es que tú hagas una inversión para algo que quieres obtener, ¿cierto? Y tengo un regalo, unas clases adicionales de cómo se complementa Excel con Word y con Access. Access es también un programa, un sistema operativo de Microsoft que ayuda inclusive para el diligenciamiento de formularios. Es una herramienta que muy pocas personas lo manejan y la conocen, ¿cierto? Y más con Word, que se relaciona pues el tema de correspondencia, el tema de hacer stickers, el tema de manejar eh, inventarios que se puede hacer para marcar prendas y todo eso. Se puede apoyar pues Excel y Word. Y empezaremos con esa evaluación de aprendizaje, el nivel de Excel. Y bueno, digamos que vamos a tener una charla personalizada de tus necesidades, qué es lo que quieres y vamos de cierta forma que tú también no tengas grandes conocimientos en esta herramienta de Excel y de Power BI. ¿Sí? Te dejo el enlace, te voy a copiar el enlace de pago para que de una vez, si estás interesado o interesada, pues lo puedas hacer. Recordar, ¿cuál es la oferta? Conocimientos en todas las herramientas, en fórmulas, en todos los niveles de Excel, la mentoría personalizada, la evaluación técnica personalizada, el material complementario, la depuración, la fórmula que ayuda a depurar el computador, las clases adicional de Excel con las herramientas de Word y de Access, ¿sí? Ese es el resumen. Les dejo nuevamente el enlace de pago. Ya para terminar, quiero terminar con esta frase. La excelencia no es un destino, sino un viaje que emprendemos juntos. Incluso los expertos comenzaron desde cero. Muchas gracias por su atención. Dejo acá entonces el enlace de pago. Igual en el chat vuelvo a copiar el enlace. Y muchas gracias por su tiempo. Gracias por escuchar, por la paciencia. Y disculpen de pronto esas fallas técnicas que se presentaron durante este tiempo. Muchas gracias. Voy a dejar entonces la presentación con con el enlace de pago y muchas gracias.